todos, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos semana, es lunes 18 de julio, hablamos de la prima de riesgo de España, que se mide con el sobrecoste que los inversores exigen para comprar bonos españoles en lugar de alemanes, que hoy subía en la apertura del mercado de deuda hasta 342 puntos básicos desde los 337 del viernes pasado. La publicación el viernes de las pruebas de resistencia efectuadas a la banca europea dejaban un sabor agridulce en España, donde 5 entidades no lograron el aprobado, aunque las tensiones del mercado de deuda proceden de la incapacidad de la Unión Europea para avanzar en el segundo plan de rescate para Grecia, algo que tratará de reactivar el jueves la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y Gobierno de la zona del euro. También las primas de riesgo de otros países de la zona euro aumentaban, como Grecia, Irlanda, Portugal e Italia. Y en clave política, desde Andalucía, el Partido Popular anuncia que presentarán esta misma semana en los ayuntamientos mociones en defensa de la presencia de alcaldes en el Parlamento andaluz a raíz de una propuesta del PSOE sobre la incompatibilidad entre ambos cargos. Según el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, esta propuesta está motivada por el resultado electoral del PSOE en las pasadas elecciones y que demuestran un mal perder de los socialistas. Además, ha estimado que esta propuesta del PSOE forma parte de un pacto de sangre entre Griñán y el coordinador general de Izquierda Unida para seguir manteniendo el sillón del poder en el PSOE. Y desde UGT pide la renovación de los convenios colectivos y que la patronal modifique su posición de bloqueo, que es, según UGT, negativa y perjudicial en la lucha contra la crisis económica en nuestro país. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, la reforma de la negociación colectiva es muy desequilibrada en beneficio de la posición de la patronal, ya que convierte el eje de negociación y convenio y que debilita el convenio provincial. Méndez ha informado de que por el momento no contemplan otra huelga general, aunque el sindicato no descarta ninguna medida de presión para defender los intereses de los trabajadores. Y este fin de semana ha sido sin duda uno de los más trágicos en las carreteras españolas. Una velocidad inadecuada y salida de la vía han sido las causas más repetidas en los 21 accidentes mortales que se han producido en nuestras carreteras este fin de semana. El más trágico en lo que llevamos de año. 28 personas han muerto y 13 han sufrido heridas graves. El accidente más grave es el ocurrido en Jadequer, Guadalajara, donde tras una colisión frontal fallecieron 4 jóvenes de entre 18 y 23 años que viajaban en un mismo vehículo y una mujer de 51 que viajaba en el otro coche. El ayuntamiento de la localidad decretaba jornada de luto. Son algunos de los asuntos del día, les contamos más como siempre en titulares. El precio de la vivienda libre bajó el 5,2% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2010. La vivienda se abarata así desde el año 2008. La agrupación de afectados por el caos aéreo del pasado mes de diciembre presentarán una demanda por la vía administrativa para pedir daños y perjuicios contra la empresa AENA. Y el municipio de Cogollud ha cerrado hoy una herida que tenía abierta homenajeando a las víctimas del incendio del Ducado de Medinaceli en julio de 2005. Tras los resultados de los test de estrés, la prima de riesgo ya roza los 370 puntos. La publicación el viernes de las pruebas de resistencia efectuadas a la banca europea dejaban un sabor agridulce en España, donde 5 entidades no lograron el aprobado, aunque las tensiones del mercado de deuda proceden de la incapacidad de la Unión Europea para avanzar en el segundo plan de rescate a Grecia. Las dudas sobre el futuro de la economía permanecen. La prima de riesgo de España sube 342 puntos básicos desde los 337 del viernes. Se trata del sobrecoste que los inversores exigen para comprar bonos españoles en vez de alemanes, la referencia en Europa. La publicación el viernes de las pruebas de resistencia efectuadas a la banca europea dejaban un sabor agridulce en España, donde 5 entidades no lograron el aprobado. Sin embargo, las tensiones del mercado de deuda proceden de la incapacidad de la Unión Europea para avanzar en el segundo plan de rescate de Grecia, algo que tratará de reactivar el jueves la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro.
También las primas de riesgo de otros países europeos aumentaban esta mañana, ya que la de Grecia alcanzaba 1.488 puntos básicos, la de Irlanda 1.313, la de Portugal 997 y la de Italia 312, todas ellas por encima de los niveles del cierre del viernes. Y seguimos hablando de economía, en este caso en concreto del precio de la vivienda libre, que bajó el 5,2% el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, de 2010. Son los datos que han publicado hoy el Ministerio de Fomento. La vivienda libre se ha abaratado un 16,6% de forma acumulada desde que alcanzara su máximo nivel en el primer trimestre de 2008. El precio de la vivienda libre bajó el 5,2% en el segundo trimestre de este año. Según el Ministerio de Fomento, el precio se situó en los 1.752 euros metro cuadrado, igualando los niveles registrados en 2005, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. En total y de forma acumulada, la vivienda libre se ha abaratado un 16,6% desde el primer trimestre de 2008, cuando alcanzó su máximo nivel. Por tipo de inmueble, la vivienda libre nueva, de hasta 2 años de antigüedad, se situó en los 1.770 euros metro cuadrado, el 4,1% menos, en tanto que la usada, de más de 2 años de antigüedad, fue de 1.739 euros, el 6,2% menos. Por comunidades, las mayores caídas se dieron en Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha. Los menores descensos tuvieron lugar en Ceuta y Melilla, Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco. En clave política, desde Andalucía, el Partido Popular ha anunciado que presentarán esta misma semana en los ayuntamientos mociones en defensa de la presencia de los alcaldes en el Parlamento, a raíz de una propuesta del Partido Socialista sobre la incompatibilidad entre ambos cargos. Según el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, esta propuesta está motivada por el resultado electoral del PSOE en las pasadas elecciones y que demuestra un mal perder de los socialistas. Además, ha estimado que esta propuesta del PSOE forma parte de un pacto de sangre entre Griñán y el coordinador general de Izquierda Unida. El PP andaluz presentará esta misma semana en los ayuntamientos mociones en defensa de la presencia de alcaldes en el Parlamento andaluz. Una idea que viene a raíz de una propuesta del PSOE sobre la incompatibilidad entre ambos cargos. El objetivo es defender el municipalismo y destacar el protagonismo de los alcaldes a nivel regional. Según Sanz, esta propuesta está motivada por el resultado electoral del PSOE en las pasadas elecciones y que demuestra un mal perder por parte del gobierno autonómico. Las reglas de juego no se cambian por choque electoral, porque evidentemente eso es un ejercicio antidemocrático. Y por eso el Partido Popular va a defender el papel del municipalismo en el Parlamento, el importante protagonismo que debe de seguir teniendo los alcaldes, y considera una cacicada antidemocrática esta decisión. Además, ha estimado que esta postura socialista forma parte de un pacto de sangre entre Griñán y el coordinador de Izquierda Unida para seguir manteniendo el sillón del poder al PSOE. En otro orden de cosas, el dirigente se ha pronunciado acerca de la polémica que apunta a la provincia de Málaga, el presunto uso de 28 tarjetas de créditos y de coches de alta gama por parte de la gerente del Patronato de Turismo. En ese sentido, Sanz ha apuntado que durante el año 2011 podría haberse gastado a través de estas tarjetas hasta 40.000 euros. ¿Qué ejemplo se da en Andalucía de gestión socialista de unos gobernantes que desde el Patronato de Turismo de Málaga tenían a su servicio 28 tarjetas Oro y American Express? Yo le pregunto a Griñán, ¿a cuánto asciende el gasto soportado por esas tarjetas Visa? En ese sentido, pide explicaciones al presidente de la Junta y le pregunta si este uso se extiende a donde gobiernan los socialistas. Y desde UGT pide la renovación de los convenios colectivos y que la patronal modifique su posición de bloqueo, que es, según el sindicato, negativa y perjudicial en la lucha contra la crisis económica en nuestro país. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha dicho que la reforma de la negociación colectiva es muy desequilibrada en beneficio de la posición de la patronal.
piden la renovación de los convenios colectivos y que la patronal modifique su posición de bloqueo, que es, según UGT, negativa y perjudicial en la lucha contra la crisis económica en España. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, antes de inaugurar la jornada sobre el RLD 7/2011 de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, ha señalado que millones de trabajadores no han podido renovar su convenio colectivo, algo que siembra la desconfianza. El problema que en este momento tenemos en la negociación colectiva en Andalucía es extensible prácticamente a toda España. Hay miles de convenios colectivos y hay millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país que no han podido renovar su convenio colectivo. Y esto obedece sobre todo y fundamentalmente a una posición previa de la patronal que está bloqueando, obstaculizando la renovación de los convenios. La renovación de los convenios es un factor muy importante para infundir confianza, para despejar incógnitas en relación con los salarios, para contribuir a la creación de empleo y, sin embargo, la patronal no está por nada. Según el secretario de UGT, la reforma de la negociación colectiva es muy desequilibrada en beneficio de la posición de la patronal, ya que convierte en el eje de la negociación el convenio de empresa. Méndez ha insistido en que al fortalecer dicho convenio y debilitar el convenio provincial, se incorporan dificultades a la negociación colectiva que obliga a un esfuerzo muy importante para mantener los convenios sectoriales. De otro lado, el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, se ha referido a la posición de la patronal, que bloquea sistemáticamente la negociación colectiva en Andalucía, y ha destacado que el sindicato mantiene la voluntad de negociación, pero al mismo tiempo la voluntad de confrontación con la patronal ante su actitud de destrucción. No es tanto la normativa lo que pone en juego en este momento la negociación colectiva, sino la actitud de los empresarios andaluces, que no es nueva, que viene arrastrándose desde hace varios años ya, que vienen bloqueando sistemáticamente la negociación de los convenios. Tenemos en este momento más de 700 convenios en Andalucía arrastrados, que afectan a 1,5 millones de trabajadores, y que no ha sido posible cerrar a lo largo de los últimos 2 años y medio, 3, ¿no? Ha informado de que por el momento no contemplan otra huelga general, aunque el sindicato no descarta ninguna medida de presión para defender los intereses de los trabajadores. Este fin de semana ha sido sin duda uno de los más trágicos en las carreteras españolas. Una velocidad inadecuada y salida de la vía han sido las causas más repetidas en los 21 accidentes mortales en un fin de semana que se ha convertido en el más trágico en lo que llevamos de año. 28 personas han perdido la vida y 13 han sufrido heridas graves, según ha informado la Dirección General de Tráfico, que incluye en el cálculo los siniestros ocurridos hasta las 8 de la tarde de ayer. Al menos 15 de los fallecidos eran menores de 35 años, entre ellos los 4 jóvenes que murieron ayer en Jadraque. Operación salida del 15 de julio. Este ha sido el fin de semana con más muertos de todo el año. 28 personas han perdido la vida en las carreteras españolas en los 23 accidentes registrados. Además, se han producido 14 heridos graves y otros 17 leves. De las 28 víctimas mortales, al menos 15 eran menores de 35 años, 8 eran motoristas y 1 ciclista. Del total de accidentes, 11 han sido por salidas de vía, 10 por colisiones, un vuelco y un atropello. El sábado fue la jornada de mayor siniestralidad en las carreteras de todo el fin de semana, con 11 accidentes y 16 fallecidos. Eso sí, en el acumulado anual hasta el 17 de julio se llevan contabilizados 774 muertos, 72 menos que hasta la misma fecha del año pasado, lo que representa un descenso del 8,5%.
Y la agrupación de demandantes afectados por el caos aéreo el pasado mes de diciembre presentarán una demanda por la vía administrativa para pedir daños y perjuicios contra la empresa pública AENA, al entender que el paro salvaje de los controladores se podía haber evitado. Así lo ha avanzado Luis Bericat, abogado del bufete Cremades y Calvo Sotelo, que representa a esta agrupación. De los 4 controladores llamados a declarar este lunes, solo han acudido 2, ya que una de las trabajadoras está de baja por maternidad y otro controlador está enfermo. Durán ha dicho que esta semana que están llamados a declarar 16 controladores de los centros de Barajas y Torrejón de Ardoz. La agrupación de demandantes afectados por el caos aéreo del pasado mes de diciembre presentará una demanda por la vía administrativa para pedir daños y perjuicios contra la empresa pública AENA. El abogado ha asegurado que AENA es totalmente responsable de lo que sucedió aquellos días, ya que en ningún caso puede hablar de fuerza mayor porque a su juicio era previsible y se podía haber evitado. Bericat asegura que la empresa no supo gestionar ese problema que tenía. Además ha anunciado que pedirá una indemnización de 10.000 euros por viajero por daños morales. Según Bericat, la agrupación que representa reúne a 10.000 afectados por el caos aéreo, suponiendo un monto cercano a los 10 millones de euros en indemnizaciones. En referencia a la vía penal abierta por el conflicto de los controladores, el letrado ha destacado que no puede ser casualidad que 400 de ellos se pusieran de baja al mismo tiempo. A las puertas de los juzgados, el abogado de una de las controladoras, Carlo Vila, ha alegado que su defendida sufrió un ataque de nervios y tuvo que ser relevada de su puesto a instancias de su superior. De los 4 controladores llamados a declarar este lunes por el juzgado de instrucción número 3 de Madrid, solo han acudido 2, ya que una de las trabajadoras está de baja por maternidad y otro controlador está enfermo. Durante toda esta semana están llamados a declarar 16 controladores de los centros de Barajas y Torrejón de Ardoz. Y un incendio forestal con un frente de unos 3 kilómetros se registraba ayer por la tarde en un paraje localizado en el término municipal de Millena, en Alicante, aunque en esos momentos ya se encuentra controlado. A la zona se desplazaron 7 unidades aéreas de extinción y numerosos vehículos y efectivos forestales. Los efectivos de los servicios de extinción de la Generalitat y de la Diputación de Alicante, con el apoyo de los medios aéreos, lograron sofocar las llamas alrededor de las 8 de la tarde. La rapidez de su intervención y el respaldo logístico en las labores de extinción de los 4 helicópteros y los 3 aviones Air Tractor desplazados a la zona permitieron apagar el incendio. A pesar del fuego, ha alcanzado un frente de unos 3 kilómetros. Según datos del Consorcio Provincial de Bomberos, los servicios de extinción lograron controlarlo 4 horas después de desatarse. Y el municipio de Cogollud ha cerrado hoy una herida que tenía abierta homenajeando a las víctimas del incendio del Ducado de Medinaceli de julio de 2005. Un homenaje donde se ha nombrado a esas víctimas ciudadanos de honor a título póstumo. La villa de Cogolludo, en Guadalajara, ha cerrado una herida que tenía abierta al celebrar un homenaje a las víctimas del incendio del Ducado de Medinaceli de julio de 2005, a quienes ha nombrado ciudadanos de honor a título póstumo justo el día en que se cumplen 6 años de la tragedia. Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el alcalde de la localidad, Jaime Javier de Frías. Se cierra una herida para el pueblo de Cogolludo, sobre todo, que lo que pretendíamos en todo momento es que esto se saldara de alguna manera, no que se esperara el tiempo que se ha esperado después de casi 6 años para no haber hecho nada, ¿no? De este modo, en un acto sencillo y emotivo, 9 de las 11 familias afectadas por el incendio han recogido uno a uno el título póstumo de manos del alcalde y del delegado de la Junta, Porfirio Herrero. Mañana hará exactamente 6 años desde que los 11 miembros del retén de Cogolludo perdieron su vida en las labores de extinción del trágico incendio, que calcinó 13.000 hectáreas de bosque. Solo queremos que sean los protagonistas las 11 personas que perdieron la vida por un bien público al intentar no privarnos a todos de poder seguir disfrutando de los pinares del Ducado. Precisamente será mañana cuando se celebrarán varios homenajes en las localidades de Guadalajara, Jadraque y Mazarete. Y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha concluido la causa abierta contra el exjefe de ETA, Ignacio García Arregui, Iñaki de Rentería, por ordenar y prolongar el secuestro del funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, y ha dejado sin efecto las medidas cautelares adoptadas. Así lo ha acordado el magistrado, que el pasado miércoles dejó en libertad a Iñaki de Rentería, con comparecencias semanales y la prohibición de abandonar el territorio nacional, en un auto dictado hoy tras tomar declaración a el etarra Jesús María Uribe
Etxeberria, uno de los miembros del comando que secuestró a Ortega Lara y que declaró que Iñaki de Rentería ordenó prolongar el cautiverio. El juez basa su decisión en que la declaración de Uribe Etxeberria es la prestada en su condición de coimputado, por lo que no estaba obligado a decir verdad, lo contrario a lo que ocurre con el interrogatorio de hoy, donde ha comparecido en calidad de testigo y como tal está obligado a declarar la verdad. Y les hablamos un día más del escándalo de las escuchas telefónicas del periódico News of the World. Ahora Scotland Yard ha sido acusada de recibir sobornos del grupo de Rupert Murdoch para facilitar informaciones a los periodistas. Por otra parte, la ex consejera delegada de News International, Rebecca Brooks, ha puesto en libertad bajo fianza 11 horas después de ser detenida en el marco de esta investigación. Scotland Yard, víctima también de las escuchas ilegales. Su máximo jefe, el comisario Paul Stephenson, dimitió el domingo. Scotland Yard ha sido acusada de recibir sobornos del grupo de Rupert Murdoch para facilitar informaciones a los periodistas que luego utilizarían para exclusivas. No tenía conocimiento de esta práctica vergonzosa y mucho menos de su alcance y extensión. Es repugnante la selección de víctimas que está saliendo a la luz. Su relación estrecha con Neil Wallis, exdirector ejecutivo de News of the World y detenido por el escándalo, no le ha favorecido, ni tampoco las recientes noticias de su paso por un balneario de lujo pagado con el dinero de Wallis. Pocas horas antes de su dimisión, Rebecca Brooks, exconsejera delegada de News International y mano derecha de Murdoch, era detenida y acusada de corrupción por ordenar las escuchas a altas figuras políticas y víctimas de crímenes. Brooks ha sido liberada bajo fianza en el transcurso de la noche. El magnate australiano Murdoch y su hijo tendrán que acudir este martes al Parlamento británico a declarar. El escándalo de las escuchas ilegales está desmoronando su emporio mediático. Y la situación de la zona euro también es noticia. La canciller alemana Angela Merkel parece que da su brazo a torcer y asistirá a la cumbre de Bruselas, que tendrá como objetivo tratar de nuevo el problema de la economía griega. La Unión Europea baraja dos novedades: comprar deuda griega en los mercados y reducir los tipos de interés que pagan los países rescatados. Del no al quizás. La canciller alemana, que hasta ayer se negaba a asistir a la cumbre extraordinaria de la zona euro del jueves en Bruselas, dice ahora que sí irá, pero solo si hay resultados a la vista. Alemania no es partidaria de reestructurar la deuda griega, pero llegados a ese punto exige la participación de bancos privados. A 72 horas de la reunión, la canciller prefiere hablar de mantener la unidad. Debemos enviar un mensaje de estabilidad y creo que podemos avanzar en el nuevo programa griego, es lo más importante. Italia ha aprobado su presupuesto y es un mensaje importante. Ahora tenemos que ocuparnos de Grecia, es el principal reto con la participación del sector privado. La principal batalla en esta guerra que libra el euro es, pues, Grecia. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, de visita ayer a Atenas, calificó los planes de austeridad del gobierno heleno como una quimioterapia necesaria para frenar el cáncer que es la deuda. Retirar definitivamente la espada de Damocles que se eleva sobre la moneda única es la misión de la cumbre extraordinaria del jueves. La UE baraja dos novedades: comprar deuda griega en los mercados y reducir los tipos de interés que pagan los países rescatados. Conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas. La zona de altas presiones situada en el Océano Atlántico, frente a las costas de Irlanda, envía vientos del noroeste. La entrada de estos vientos provoca que el aire húmedo sea más fresco, procedente del mar Cantábrico, y se instalen al norte de la península ibérica algunas nubes que pueden dejar precipitaciones, eso sí, algo débiles por la mañana. Y cielos despejados y temperaturas con valores veraniegos seguirán siendo la nota predominante en el ambiente atmosférico en el sur de Andalucía. La entrada de vientos del suroeste seguirá provocando que las máximas alcancen valores por encima de los 35 grados en muchos puntos de la costa atlántica. Sin embargo, en la Mediterránea tendremos nubes que no dejarán precipitaciones.
Y hablamos de cultura, concretamente nos vamos hasta Cádiz porque la cultura en el Bicentenario tendrá un papel fundamental para la programación de este gran acontecimiento, una conmemoración que ya está más cerca el año que viene. Ya Ayuntamiento y Consorcio para el 12 preparan de forma conjunta las actividades en las que tendrán gran peso las actividades culturales. Acuerdo pleno entre el Consorcio del Bicentenario y el Ayuntamiento para trabajar y presentar una programación conjunta de cara a la conmemoración del 12. La decisión, que desde hace tiempo se venía barajando como la más conveniente, toma carta de naturaleza después de que así lo determinaran los máximos responsables de ambas instituciones en la reunión mantenida el pasado viernes. Se pone fin de esta forma a ciertas distorsiones y diferencias que habían surgido en las últimas fechas en torno a la principal exposición del 12 y otros eventos relacionados. Según lo acordado, desde esta misma semana se comenzará a trabajar en estrecha coordinación a fin de concretar en fechas, proyectos y actos confirmados el programa único que Cádiz ofrecerá con motivo del Bicentenario. Tanto el vicepresidente del consorcio, Francisco Menacho, como la alcaldesa Teófila Martínez se felicitaron por el gran paso que supone esta medida como mejor garantía de éxito futuro de la efeméride constitucional. Yo creo que vamos a dar un gran paso porque no nos vamos a distraer en decir y tú y yo y yo y el otro, sino que va a ser una programación conjunta y a mí como alcaldesa creo que es en este momento en el que estamos, a pocos meses de comenzar la celebración ya en el año 2012. Tanto el gerente del consorcio como el concejal delegado del Ayuntamiento para Bicentenario va a empezar a trabajar para ir cerrando fechas, coordinando ideas, coordinando programas, de forma que la comisión que vamos a tener en la última semana de julio hagamos un avance de la programación. Pero sí puedo decir ya que con lo que tenemos a fecha de hoy, y lo anunciaremos a final de mes, va a ser una magnífica programación para el año que viene para Cádiz. Tras este acuerdo, ahora se está a la espera tan solo de que Diputación se sume a esta iniciativa de programación única, una vez que el nuevo equipo de gobierno provincial ha tomado posesión de su cargo. Y uno de los grupos más legendarios de la historia del rock, los tejanos ZZ Top, cerraban este fin de semana su gira europea. Lo hacían en Córdoba con un concierto donde pusieron al rojo vivo a más de 4.000 personas. De nuevo sobre el escenario, mezcla de rock sureño, blues, boogie y hard rock. Son los barbudos más legendarios de la historia del rock, ZZ Top. Los tejanos cerraron ayer su gira europea con un concierto en Córdoba. Allí más de 4.000 incondicionales se rindieron ante su mezcla de rock sureño, blues y hard rock. Es la esencia del boogie tejano y a mí me fascina. Bueno, me ha encantado, yo no los conocía mucho, no los he seguido mucho, pero me ha gustado muchísimo porque yo soy de su tiempo. Ha sido una pasada, vamos, total, es increíble, vamos, es que no te puedes creer que la edad que tienen son unos clásicos y con una energía que es que, vamos, tremendo, vamos. Con más de 40 años de historia musical ininterrumpida, el grupo tocó su repertorio de siempre ante un público que no paró de votar y corear sus temas más conocidos. Los años no pesan para este trío tejano, uno de los últimos clásicos del rock. Y de Córdoba nos vamos hasta Cádiz, en donde este fin de semana comenzó la programación cultural con la Sonora Beat Band, que abrió los conciertos en Santa Catalina, como suele ser habitual. En esta ocasión, con sonidos puramente del jazz, la formación gaditana realizó un recorrido por los mejores temas del género, profundizando en solistas y agrupaciones protagonistas de este género. El público disfrutó de los ritmos más genuinos de la orquesta de jazz. En su conjunto, en el castillo, se ofreció el jazz más directo y mítico. Y el sábado, turno del flamenco de la mano de Encarna Anillo. El folclore de la otra orilla llenó de fusión el castillo de Santa Catalina de la mano de una cantadora gaditana de raza. Encarna presentaba por primera vez en su tierra natal el primer espectáculo que realiza en solitario después de triunfar en Chile y otros países del Cono Sur. Un repertorio en el que no faltó la poesía de Pablo Neruda. Una actuación con la que hoy nos queremos despedir. Hasta mañana. Que descansen. Love.